Imagina un lugar donde no debería existir nada. Un pantano inhóspito, azotado por vientos árticos, donde el suelo es tan blando que parece querer tragarse a cualquiera que lo pise. Para cualquier persona cuerda en el año 1700, este era el fin del mundo, pero para un hombre de 2 metros de altura, con una energía volcánica y una visión que desafiaba a la naturaleza misma, este era el centro del futuro. Ese hombre era Pedro I, mejor conocido como Pedro el Grande, y hoy vamos a contar la historia de cómo nació San Petersburgo, la ventana a Europa, una ciudad que no fue fundada sino impuesta por la fuerza de voluntad sobre la geografía. Pedro no era un zar común, odiaba el aislamiento de Moscú. Para él Moscú representaba el pasado, polvoriento, religioso y cerrado. Pedro quería barcos, quería ciencia, quería el mar. Pero había un problema. Rusia apenas tenía salida a aguas abiertas. En 1700 estalla la Gran Guerra del Norte contra Suecia, que en ese entonces era la superpotencia del Báltico. Pedro no solo buscaba territorio, buscaba un puerto. En 1703, tras capturar la fortaleza sueca de Nyenskans, Pedro se detiene en una pequeña isla en el delta del Nevá llamada la Isla de las Liebres. Clava su bayoneta en la tierra húmeda y dice: «Aquí habrá una ciudad». El 27 de mayo de 1703 se coloca la primera piedra de la fortaleza de San Pedro y San Pablo. Pero no te dejes engañar por la belleza actual de la catedral. Los inicios fueron un infierno. Aquí es donde la historia se vuelve oscura. San Petersburgo tiene un apodo trágico: la ciudad construida sobre huesos. Pedro ordenó que miles de campesinos, siervos y prisioneros de guerra fueran enviados al delta cada año. No había herramientas suficientes. Se dice que muchos trabajadores tenían que recoger tierra con sus propias manos o en sus camisas para construir los terraplenes. El escorbuto, la malaria, sí, en un pantano nórdico, y el frío extremo mataron a decenas de miles. Se estima que en 100.000 personas murieron solo en la fase de construcción inicial. Pedro tenía tanta prisa que prohibió por ley construir con piedra en cualquier otra parte de Rusia. Si eras un albañil, tenías que venir a San Petersburgo. Si eras un comerciante entrando a la ciudad, tenías que pagar un impuesto de piedra. Traer rocas pesadas en tu carruaje o barco para ayudar a rellenar el pantano. Pedro no quería una ciudad rusa tradicional. Quería una Ámsterdam o una Venecia. Quería canales, líneas rectas y una arquitectura que hiciera que los diplomáticos europeos se sintieran como en casa y un poco envidiosos. En 1712, antes de que la ciudad estuviera terminada, Pedro hizo algo radical. Trasladó la capital de Moscú a San Petersburgo. Obligó a la nobleza a mudarse. Imagina a los aristócratas rusos, acostumbrados a sus mansiones de madera en Moscú, siendo obligados a construir palacios de piedra carísimos en un pantano donde el agua se desbordaba cada 2 por 3. Pedro importó talento. El arquitecto italiano Domenico Trezzini diseñó los primeros edificios importantes, estableciendo el estilo conocido como barroco petrino. La ciudad empezó a tomar forma. La isla Vasilievsky con su trazado de cuadrícula, el almirantazgo, el corazón de la flota rusa, el monasterio de Alejandro Nevsky. Pero la naturaleza no se rindió fácilmente. San Petersburgo es una ciudad que lucha contra el agua. Durante sus primeros 100 años, sufrió inundaciones catastróficas. El Nevá no fluye hacia el mar. A veces, el viento del Báltico empuja el mar hacia el río, haciendo que éste suba violentamente. Pedro el Grande murió en 1725. Irónicamente se dice que su muerte fue acelerada por sus propias creaciones. Enfermó tras meterse en el agua helada para ayudar a rescatar a unos soldados que naufragaban. Tras Pedro, la ciudad no se detuvo. Sus sucesoras, especialmente Isabel I y Catalina la Grande, llevaron el lujo a niveles inimaginables. Bartolomeo Rastrelli, el arquitecto que nos dio el Palacio de Invierno, el Hermitage y el Palacio de Catalina. El color turquesa, el oro y la opulencia se convirtieron en el sello de la ciudad. Catalina la Grande. Ella fue quien trajo la ilustración. Fundó bibliotecas, museos y colocó el famoso jinete de bronce, la estatua ecuestre de Pedro, que parece vigilar el río hasta el día de hoy. Para finales del siglo XVIII, San Petersburgo ya no era un pantano. Era una de las ciudades más cultas, ricas y hermosas del mundo. Fue el hogar de Pushkin, de Dostoyevsky,
de Tchaikovsky, pero la ciudad siempre mantuvo ese aire de irrealidad. Dostoevsky la llamó la ciudad más abstracta e intencionada del mundo. No creció orgánicamente, fue diseñada con regla y compás sobre un cementerio de trabajadores. Hoy, San Petersburgo ha cambiado de nombre varias veces: Petrogrado, Leningrado y, finalmente, San Petersburgo otra vez. Ha sobrevivido a revoluciones que cambiaron el mundo y a uno de los asedios más terribles de la historia humana en la Segunda Guerra Mundial. Construir esta ciudad fue una locura arquitectónica y un crimen humanitario, pero el resultado es una obra de arte habitable. Una ciudad que nos recuerda que, a veces, la obsesión de un solo hombre puede mover montañas, o en este caso, secar pantanos y levantar palacios donde solo debería haber niebla. Si alguna vez caminas por sus orillas durante las noches blancas, recuerda que bajo tus pies no hay solo tierra, sino la voluntad de un zar que decidió que Rusia debía mirar al mar, sin importar el precio. ¿Crees que el sacrificio humano valió la pena para crear esta joya arquitectónica? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más viajes a través de la historia. Nos vemos en el próximo video.